Es tan verosímil todo, Pablo, querido, tan verosímil. Bueno, señores, Vanessa Sile, perdón, Natalia Salvo, bienvenida. ¿Cómo estás? Pablo? ¿Todo en orden? Todo Ayer muy bien. queríamos que estuvieras con los caníbales, pero no pudiste venir. No pude venir. Así que queremos conocer tu opinión. Bueno, la verdad que me parece muy interesante hablar, como dijo Cristina, de Estado mafioso, porque en lo mafioso coopta la estructura legal lo ilegal, ¿no? Antes los cuarteles, ahora los jueces. Esta cooptación no es novedosa, de un tiempo a esta parte, ya sabemos, el mismo embajador de Estados Unidos lo dijo, que iban a trabajar con los jueces y fiscales, y esto tiene un propósito inmediato y otro mediato. El propósito inmediato es la persecución y el disciplinamiento judicial, o político en este caso, y por supuesto la prescripción de una lideresa de mayorías. Y el mediato es la instalación de un modelo económico, como fue en la última dictadura cívico-militar, financiero, rentístico y, por supuesto, en este caso de expoliación de los recursos naturales. Cristina lo marcó. Entonces, me parece interesante atarlo. Hoy en día tiene mejor prensa hacerlo a través de la estructura estatal, como lo hizo en macrismo también, con los mismos propósitos, a través de la instalación de la mesa judicial, muchos de los cuales de los personajes aparecen en ese chat. Juan Bautista Maíquez, hoy en día en el laboratorio también de la Ciudad de Buenos Aires de la persecución judicial, es el procurador y es quien fuera el subsecretario de Asuntos Penitenciarios encargado de instalar y cablear el penal de Seiza para escuchar a los exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner detenidos con sus abogados y sus familiares y continuar en este apriete. Lamentablemente no es un asombro, vemos cómo hace esta sinergia el contubernio de los medios de comunicación monopólicos, por supuesto, que también obtuvieron, Ercolini los sobreselló a los dueños de Clarín y La Nación, sus materias privadas a través de una mesa de tortura. A mí no me llama la atención que el Poder Judicial y estos medios de comunicación son los únicos que no se democratizaron. Clarísimo. Victoria Montenegro, bienvenida. Bueno, hoy también ustedes hicieron un pronunciamiento desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Contanos sobre eso. Sí, bueno, porque justamente dentro de este grupo, de estos delincuentes, ¿no? De estos personajes, dos eran funcionarios nuestros, ¿no? El ministro, bueno, Maíquez y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ni bien ¿Está en el cargo todavía, Alessandro? Por supuesto, está en el cargo de Alessandro. De Alessandro sigue en el cargo. ¿Está imputado en una causa judicial? Está imputado. De Alessandro sigue en el cargo, teniendo además el antecedente, vos nos acompañaste mucho, ¿no? Lo que fue el espionaje ilegal, lo que planteaba Natalia recién, y la desaparición de Arshak, ¿no? Sigue en el cargo, nunca vino a dar explicaciones y ahora lo citamos, pedimos el juicio político para de Alessandro y Maíquez, y lo que pedimos también es que el día 15 obviamente no lo hicieron y tuvimos la conferencia de prensa, no nos dieron los votos para poder llevar adelante el juicio político, y es interesante también que los periodistas le pregunten... Pero yo te pregunto, ¿qué bloques acompañan el juicio político a Alessandro? Bueno, justamente eso te iba a decir. Por ahora el Frente de Todos. Estamos viendo si la izquierda y el Partido Libertario acompaña, y después hay que preguntarle a todos aquellos que son parte de la coalición de Juntos por el Cambio, pero que todo el tiempo hablan de las instituciones y de la República, ¿no? La coalición cívica, los radicales, porque hasta ahora no se pronunciaron con respecto, sí se pronunciaron con respecto a esta vergonzosa condena y proscripción de la vicepresidenta, pero con la delincuencia que tienen dentro de su espacio político, con un ministro de Justicia y Seguridad que mintió abiertamente, porque fue el primero que salió a mentir, a decir que no era cierto, que no había viajado, que no los conocían. Hoy tenemos videos, fotos. ¿Amenazó con violencia, con torturas ¿Vos leíste a un funcionario público como es Glinsky, el titular de la PCA? Al titular de la PCA, cargarse. Vos imaginate que el ministro de Seguridad le responde... Hacerlo cagar. El ministro de Seguridad le responde a su grupo de amigos, porque ya quedó confirmado que eran un grupo de amigos, que viajaron gratis, planteándoles que él se iba a encargar del jefe de la PCA, que tenía reservada una alcaldía para darle la bienvenida, que le diera el gusto de subirlo a su patrullero, que lo iba a hacer cagar. Entonces, cuando vos escuchás esto del ministro de Seguridad, el que ve todas las cámaras por donde circulamos todos nosotros, el que tiene los antecedentes del espionaje ilegal, el que no se hace cargo de un policía desaparecido, el que nos reprimió en la casa de la vicepresidenta, ese ministro de Seguridad todavía sigue sin dar explicaciones. Y el resto de los diputados y diputadas que hablan de valores, ahora estamos unos días de cumplir nuevamente aniversarios de nuestra democracia, bueno, todos ellos que hablan mucho por los Twitter y las redes, tienen que cumplir su función.
su función, que es en la legislatura porteña, porque son legisladores, y el lugar donde el ministro tiene que dar explicaciones no es vía redes sociales o en los medios que claramente no son amigos, son sus jefes políticos. Tiene que ser en la legislatura. Me pasan la información, claro, obviamente, juntate un grupo de amigos, los que puedan, por $1 millón de pesos, la empresa esta que contrataron estos muchachos, te lleva a Bariloche ida y vuelta, por $1 millón de pesos, unos $3.000, te lleva la empresa de Gustavo Carmona en avión privado, en un Learjet 60, te lleva a Bariloche ida y vuelta. Es un precio que no se lo cree nadie. Ese vuelo sale, bueno, obviamente arriba de los $15.000 o por ahí. No puede valer nunca $1 millón de pesos. Así que le están mintiendo a la fiscal de manera asquerosa. Guido Croxatto es miembro del cuerpo de abogados del gobierno, del Estado, ¿no es cierto? De la Procuración. De la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Ok. Bueno, ¿y cuál es tu opinión como abogado y abogado del Estado? Me quedé pensando en una serie de aspectos. Para retomar lo que decía Vanessa, yo diría que no son solo grupos que abiertamente contradicen el Estado de Derecho, sino que además dan clases sobre cómo deben comportarse los futuros aspirantes a jueces. Y eso me parece a futuro, a mediano plazo, doblemente grave. Hoy me recordaba una colega en un acto previo en Madres de Plaza de Mayo que Ercolini dirige la especialización en Administración de Justicia en la Universidad de Buenos Aires. Es así. Bueno, eso me parece un dato revelador porque ahí están las futuras generaciones de abogados y abogadas del Estado formándose bajo esa mirada de esta desprolijidad que estamos viendo. Después otro aspecto. No, desprolijidad, delito. Como mínimo. Colección de delitos. Sí, es una colección de delitos. Pero que cuando nosotros estamos discutiendo un fallo cuyos fundamentos no conocemos, que es lo que vos mencionabas hace un momento, se lo preguntaba a Raúl hace un momento y él me decía, esto fue siempre así, el único que lo cuestionó era Ricardo Levene. Él no estaba de acuerdo, porque en definitiva nosotros estamos acá sentados porque venimos viviendo en América Latina, no solo en Argentina, la persecución a los líderes populares a través del Poder Judicial hace mucho tiempo. Entonces no nos resulta novedosa la condena. Yo recuerdo, usted recordará a Julio Mayer, que discutía con Zaffaroni, que era más optimista, pero Mayer, que falleció el año pasado, estaba con la prisión de Carlos Zanini por una ley del Congreso, producto del Pacto con Irán, decepcionadísimo de lo que había estudiado porque no lo veía en la práctica. Entonces le daba vergüenza ir a las aulas. Y yo hoy envié un artículo recordando estas palabras de Mayer, la decepción que nos produce a todos los que pasamos por las aulas de abogacía cuando vemos a los que tienen que dar el ejemplo, tanto en las aulas como en la judicatura, no respetar ninguna de las garantías. No, hoy no lo mostramos porque no tuvimos tiempo, en la denuncia de Soria, del gobierno, te muestran la colección de leyes que han violado con esta conducta, ¿no es cierto? Y esto sin saber todavía a qué corno fueron allá. Pero además todavía no sabemos a qué fueron. Pero ya por el solo hecho de que hayan ido, ya cometieron, y después la conducta después encubridora en el chat y demás, y todo lo que hicieron, han cometido un montón de delitos, pero todavía no sabemos a qué corno fueron. Y los otros viajes que hubo. Y ni hablar de los otros viajes que deben haber habido. ¿Vos qué pensás, Mariano? Yo recién escuchaba a Natalia y quería retomar algo que me pareció interesante del desarrollo de los antecedentes de uno de los viajeros, de los felices viajeros de Juan Bautista Maíquez, porque además de esos antecedentes que vos mencionabas, a mí me tocó de cerca relevar lo que sucedió en mayo de 2020, cuando arranca la primera causa sobre la mesa judicial. La camarista de casación, que arranca Ana María, en tu programa de radio. Ana María Figueroa denuncia que un funcionario de Mauricio Macri le había visitado apenas comenzaba aquella gestión para presionarla para que apurara su voto por la causa memorándum con Irán. Y más allá de la cuestión que me tocó de cerca, a mí me parece interesante tomar esta referencia, porque vos pensás que esa causa, Pablo, que inmediatamente derivó en una denuncia de los legisladores del Frente de Todos, inmediatamente la tomaron los fiscales, bueno, hubo avances en esa causa, lleva 2 años y 7 meses. 2 años y 7 meses en que Juan Bautista Maíquez es totalmente impune respecto de esta mesa Nunca judicial. lo llamaron a... No ha tenido ningún inconveniente. La venía llevando con algunos tropiezos, con idas y vueltas, con algo de demora, pero me parece que estaba bien direccionada. La venía llevando el fiscal Franco Picardi. Hasta que llegó el punto en que empezó la causa a mostrar los vínculos con Pepín Rodríguez Simón. Y de qué modo Pepín Rodríguez Simón, entre otras cosas, dentro de la mesa judicial, hostigó hasta obligar a renunciar a Alejandra Gil Carbó. En ese momento, María Eugenia Capuchetti, ahijada política de Daniel Angelici, dice, yo voy a retomar la tramitación de esta causa. Y hoy la tiene María Eugenia Capuchetti, además, con el argumento de que... la mejor forma de cambiar de orientación una causa hoy
no es ni siquiera cambiar el juez, sino es o delegar la investigación al fiscal o retomar. Claro, la había delegado en Franco Picardi y de repente María Eugenia Capuchetti, que entre otras causas tiene el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, dijo, no, tengo tiempo libre, voy a reasumir la tramitación de la causa por la mesa judicial. Y déjame cerrar con este concepto. La sensación que me queda de todo esto, Pablo, a partir de este caso que me tocó de cerca, es que si en algún punto Juan Bautista Maíquez pudo viajar con su papá en este vuelo privado, pudo ir al Lago Escondido, pudo ejercer además como dentro del grupo de los huemules, como quien fue a apretar o a sugerirle a la fiscal del Sur que avalara la versión mentirosa de ellas, en buena medida fue porque se estaba garantizando previamente la impunidad de Juan Bautista Maíquez y demás en aquella causa y en tantas otras que se venían mencionando, de todos los desastres que viene haciendo este integrante, te diría, emblemático de la familia judicial en todo sentido, ¿no? Ahí tenés cuántos Maíquez ya hay en el Poder Judicial. Mariano, déjame decir que hay un antecedente de esta reunión que se dio el 17 de octubre, ¿no? O el 13 de octubre, este viaje, el chat se armó el 17 de octubre. ¿Un antecedente de este viaje? Un antecedente de la reunión y este contubernio, como decía, obsceno entre jueces y conducciones ejecutivas. En este caso, Larreta también tuvo como terminal a Maíquez para poder hacer una reunión en julio con otros, con Lijo, jueces, por supuesto, que tienen causas de sensibilidad institucional, que no solamente disciplinan al peronismo en general, ni a Cristina Fernández de Kirchner en particular, sino que procuran la impunidad de Mauricio Macri. ¿Es normal que los políticos se reúnan? Porque eso se hizo público y nunca hubo una explicación. Acá el doctor lo puede decir, pero hay principios incluso internacionales que dan cuenta de la conducta que tienen que observar los magistrados. Generalmente hay un historial también de los jueces federales, sobre todo, que son un poco más vivos que estos, ¿no? Que no dejan todos los dedos pegados, porque la verdad que pero la eso es lo que con te la marca que el nivel de impunidad. Yo pensaba, si el caso fuera a la inversa, es un ejercicio simple y muy útil para pensar la imparcialidad, que es un principio básico de la función judicial. Si un juez o un fiscal que estuviera investigando al expresidente Macri, que hay una larga lista de delitos que se podrían investigar, comenzar a investigar o profundizar, fuera visto jugando al fútbol en una quinta de Cristina, estaríamos con todos los medios todos los días repitiendo que son fiscales militantes, jueces con una orientación determinada, que no son imparciales, estarían recusados y todos los medios nos estarían bombardeando todos los días. Cuando es a la inversa, no se dice nada. Pero, perdona, hubo 3 años, si mal no recuerdo, en que se hablaba de que una celda del teléfono de Sebastián Casanelo daba como que había estado en la Casa Rosada, en la Quinta de Olivos en algún momento. Cosa que, no, digamos, además había habido una operación centenares de tapas y todavía sigue sin ser tapa de esos mismos medios de comunicación el episodio de los huemules. No, y el mate, por ejemplo, a mí tal vez es un detalle menor, pero para mí es muy elocuente. Que después, porque esto habla de la impunidad, después que se destapa este escándalo, ¿qué piensa uno? ¿Sigue esperando con ingenuidad? Bueno, se habrán dado cuenta lo grave que es para el funcionamiento de la democracia y del Poder Judicial lo que están haciendo, la imagen que están dando. Pero después de eso, redoblan la apuesta inconstitucional y antidemocrática y te enrostan en la cara la falta de imparcialidad y un magistrado aparece con un mate que hace alusión al equipo de fútbol que jugaba en la quinta de Macri mientras había audiencias en un proceso donde estaba involucrada la vicepresidenta. Bueno, Milei habla mucho de la casta, ¿no? Yo nunca lo escuché hablar de casta cuando se refiere a esta casta podrida. Hablemos de, ya que hablaste de Milei, hay que decir una cosa triste que está pensando mucha gente, que todo este escándalo, tarde o temprano, beneficia a los sectores que dicen rompamos todo el sistema porque todo el sistema está podrido. No, pero entonces, uno de los que va a pasar por caja a cobrar esto es Milei. Pero Pablo, es cerrado pensar esto porque Milei es amigo de toda esta casta. No. Es decir, y beneficiario de esta casta. No, por favor, no hable porque este es el micrófono puesto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero esto no está en la cabeza de la gente que está mirando esto y que dice, todo esto es un quilombo. Claro. ¿Quién me atrae? El que dice estar fuera y que tiene un discurso de romper todo, ¿no? Claro. La antipolítica, que en definitiva es eso, ¿no? Van construyendo la antipolítica y Milei, es cierto, después pasa a cobrar esto, porque lo que sucede con estos chats que todos los vimos y los escuchamos es consecuencia de la impunidad de muchísimos años. No es que son torpes, son impunes y realmente están convencidos de que nunca van a pagar ninguna consecuencia.
Y después, lo que es por demás preocupante es que vos ves a los CEOs de Clarín, que son los jefes de los jueces, porque fíjate, cuando se desordena, los que ordenan, entre comillas ordenan, son ellos, ordenan al futuro, al que se piensa futuro ministro de Seguridad, a las dos personas que manda Larreta, que entiendo que es la pregunta que vos hacías. Bueno, ¿y a qué fueron? ¿Qué hacía D'Alessandro ahí? ¿Y a dónde? Esa sería la primera pregunta. ¿A qué fue Marcelo D'Alessandro ahí? Entonces, Larreta claramente está pensando su futuro como presidente y te pone dos ex agentes de la CIDE, estos personajes nefastos, y Clarín ordenando todo y preparándole carpetazo a todo aquel que no se ordena. A todo aquel que llamaron y no se ordenó, tenían preparado un carpetazo por, no sé si pudieron leer, pero el jefe de la PCA en un momento aparentemente tenía con algún empleado alguna situación de acoso o algo y lo estaría cubriendo, entonces ya tenían preparada una carpeta por una... ¿Cómo te defendes de eso? No, y Pablo Casey dice, pasame alguna información, hacemos alguna notita. Claro, al instante alguien hace algo que le molesta a Clarín, sale una nota reventándote y después tenés que explicarle vos a tu mujer, a tus hijos, a tu familia que lo que dice ahí es mentira y que te lo están haciendo porque vos le pisaste algún callo. Es terrible esto, es terrible. Quería agregar, Pablo, algo a lo que decía Victoria hace un momento. No perdamos de vista tampoco de vuelta, puede parecer anecdótico, que un grupo de dirigentes, funcionarios, agentes de inteligencia y periodistas viajan al sur a la residencia de un empresario británico. Porque también acá lo que se está discutiendo cuando se procesa a Correa, a Lula, a Cristina, a Lugo o a Evo, es la soberanía nacional y la integración regional. A mí no me parece ningún accidente, y no diría simbólico entre comillas, es muy concreto de cómo se juegan los intereses en nuestros países, que todo este grupo de gente se haya ido a reunir en una quinta o en una residencia de un empresario inglés. No, es una locura. ¿Para qué me pasan acá? Me pasan con... Esto lo googleás y lo encontrás, ¿no? Learjet 70, 7 pasajeros. Tarifa base a Bariloche, a San Carlos de Bariloche, $13.900. Acá lo iban a arreglar con 120 lucas cada uno. ¿Cuántos eran? ¿6? ¿Eran 7? Porque no estaban ni Rendo ni K6. 4, creo que eran 7. Eran 7. A 120 lucas no llegan ni a 900.000 pesos. O sea, no llegan ni a $3.000. O sea, le hicimos a la fiscal Echepare, más allá de que vino a que le dé instrucciones vergonzosamente el fiscal Casal, el procurador Casal, le decimos que no se coma... Procurador interino. Procurador interino, que no se coma la curva. Sale $13.000 ese vuelo. No lo pueden cubrir nunca con unos recibos truchos de 120 míseros miles de pesos, porque para esto no alcanza. Este vuelo en avión privado sale $13.000 a Bariloche. Entonces, por 900.000 pesos te tiran del avión. Pablo, se despega y te tiran del avión. Así que no pagaron eso. Y no lo pagaron ellos tampoco. Pero que no nos traten de pelotudos, Bueno, pero Pablo, para que eso no suceda, es lo que decía también Victoria, evidentemente este diálogo que habían tenido los huemules con la fiscal, si lo tuvieron o no lo tuvieron, no lo podemos saber, porque a veces, viste, te pasa que alguien se jacta de algo, pero las cosas no avanzan y en definitiva todo hace a esta impunidad. Y por eso se sienten así ellos, y por eso siguen sucediendo las cosas. Por eso totalmente. No hay un cambio, no hay un horizonte de cambio. Y por eso persiste todo este sistema podrido y cada vez se va reeditando. Es decir, nada indica... Yo estaba pensando en cuáles eran las causas. Bueno, pero digamos, ¿cuáles son esas causas que todavía están ahí? A pensar cualquiera, aportantes truchos, las causas de presunta corrupción, el bono de Dante Sica, que también lo hemos hablado acá. No avanza ninguna. No avanza ninguna, Pablo. No avanza ninguna. Es casualidad, como vimos ahora, es pura casualidad. Tengo que cerrar, Sinati. No, digo, de todas formas me parece que los jueces tienen que saber que así como pasó con los militares hace casi 40 años atrás, cuando el poder real decida soltarle la mano, bueno, y el pueblo haga tronar la voz de sus... Muy amables. Señores.